de los que tienen tiempo en la vida cristiana se han dado cuenta de la trascendencia que tiene el desierto. En la Biblia se menciona varias veces el desierto, y no propiamente como una extensión territorial. Sí, el desierto literal, obviamente, pero asociado con cuestiones muy profundas de la fe. De hecho, la mayoría de los hombres, o muchos de ellos grandes, que sirvieron a Dios, Dios primero los hizo pasar por un desierto. Hay varias alusiones a esto. Fíjese lo que estoy diciendo. Muchos de los grandes hombres que sirvieron a Dios, antes de servir a Dios, antes de entrar en la escena de servir a Dios, Dios los hizo pasar por un desierto. En este caso, literalmente por un desierto, en el caso bíblico. Pero la vida también tiene sus desiertos. Y el Hijo de Dios pasa por ciertos desiertos, especialmente aquel cristiano que tiene en su corazón todo el deseo de caminar y servir a Dios. Como dato, pues viene a mi mente un hombre grande de la Biblia, 40 años de edad, criado como el hijo de Faraón en Egipto, criado como egipcio, pero de padres judíos. Un hombre importante, no era un chamaco, no era un adolescente, era un hombre de 40 años. Era un príncipe, era el próximo heredero al trono de Faraón. Y aquí, hermanos, lo interesante es que alguien se encargó de recordarle que aunque vivía en Egipto y aunque era el príncipe heredero al trono de Egipto, y aunque era un hombre tan importante que cuando tronaba el dedo se movía todo, hubo alguien que nunca quitó el dedo del renglón en decirle cuál era su verdadera identidad. ¿Sí se acuerdan quién fue? Su mamá. Porque alguien podría decir, ¿y cómo Moisés, estamos hablando de Moisés, después de 40 años, no se hizo a la idea de decir, bueno, soy un egipcio? Porque toda su vida vivió como egipcio y no como cualquier egipcio. Siempre tuvo en mente algo. Él era parte del pueblo elegido de Dios. Y en una ocasión se estaban peleando un egipcio y un judío. Y cuando Moisés vio aquello, le salió lo judío que llevaba por dentro. Y fue, intercedió en el pleito. ¿Y qué hizo? Mató al egipcio. Cosa seria. Cosa seria. Faraón
eh, movido por lo que usted quiera, inició una persecución. Realmente Moisés, ¿qué movió a Moisés ir y defender a su compatriota? Moisés traía un llamado de liberar al pueblo desde esa edad, desde los 40 años. Él sabía que Israel tenía que salir de la opresión del pueblo egipcio. Acuérdese que ya no eran tan importantes. Acuérdese que habían dejado de ser los consentidos y ahora eran esclavos. Y Moisés sabía que ese que era su pueblo tenía que salir de ahí libre. Y a los 40 años fue cuando tiene su primer reacción, mata al egipcio como empezando un acto de liberación, pero Dios le dijo: no estás listo. Sí vas a ser tú. Pero todavía no. Estás muy joven. Y dice la Biblia que Moisés era un hombre docto, instruido en todas las ciencias de aquellos tiempos. Obviamente. Pero la tarea que aguardaba a Moisés de liberar al pueblo de Israel, mi hermano, necesitaba mucho más que estudios universitarios, mucho más que conocimiento de astronomía, mucho más que conocimiento de números, mucho más que conocimiento de leyes, mucho más que eso. Y entonces Dios lo manda a un curso. ¿A cuál universidad? Al desierto. Un curso que duró poquito, 40 años. De ser el hombre poderoso a cuidar las ovejas de Jetro. Y cualquiera se preguntaría: ¿qué hace este erudito? ¿Qué desperdicio que un hombre tan preparado, tan importante, ahora se dedique a cuidar ovejas? Mi hermano, porque el desierto enseña. Los desiertos enseñan. Todos hemos pasado por desiertos. Y los desiertos nos dejan enseñanzas. El desierto no es para matarnos, el desierto es para graduar. 40 años. 40 años después, Dios se le aparece y le dice: Moisés, ahora sí. Ahora sí estás preparado. Y la versión de aquel muchacho de 40 años y de aquel hombre de 80 era distinta. Porque a los 40 era intrépido, era visceral, era inmaduro, no tenía lo que requería. A los 80 era un hombre sensato, maduro, conocía bien a Dios. Lo conoció ahí en la zarza ardiendo. Y chistoso. Pero cuando Dios le dijo: ahora sí, Moisés, ¿qué dijo Moisés? No, Señor. Yo, ¿cómo voy a ir? ¿Qué le voy a decir a Faraón? ¿Qué le digo? Moisés sabía cómo se las gastaba Faraón. Pues él vivió ahí, él creció ahí, él sabía el poder de Faraón. ¿Qué le digo a Faraón? Dios le dijo: Moisés, sí vas a ir, porque te estoy mandando yo. Señor, pero yo,
yo no sé hablar. Es de donde se deduce que Moisés era tartamudo. Señor, yo soy como un niño, no sé hablar. Y Dios le dijo, no hay problema. Tienes un hermano muy bueno para hablar. ¿Quién? Aarón. Tienes un hermano muy bueno para hablar. Él va a hablar por ti. Señor, pero vea usted lo que el desierto enseña. A los 40 años era un león. Era intrépido, era un salvaje. Se quería comer el mundo. Y Dios le dijo, sí, lo vas a hacer. Y sí, vas a sacar al pueblo, pero estás muy verde todavía. ¿Me quieres servir? Tienes que aprender muchas cosas. Te espera un desierto. Un desierto que te va a enseñar lo que tú todavía no sabes. Y a los 80 años, Moisés dice, es que, no, Señor, yo no quiero. No, es que sí vas a ir. Pero ¿qué le digo a Faraón? Dile, yo soy el que soy. Él me envió y dice que dejes salir a su pueblo. Bueno, y la historia continúa. El punto a donde yo quiero llegar es solamente, no es un caso aislado. Ni el desierto, ni el número 40 son un caso aislado. Resumo todo, Moisés llega, pasan todas las plagas, Israel sale, todo el pueblo de Israel sale. ¿Quién era su caudillo? Moisés. ¿Quién respaldaba a Moisés? Jehová Dios. Pero el pueblo era tremendo. ¿Y sabe qué les esperaba? Otro desierto. Otro desierto. Porque el desierto es como un filtro. Porque Dios sabía que dentro de ese pueblo era un pueblo que eran judíos, pero llevaban a Egipto en el corazón. Y así no podía meterlos a la tierra que fluía leche y miel. A Dios le llevó 40 años sacarle a Moisés a Egipto del corazón. Después de 40 años ya en Moisés no quedaba nada de Egipto, porque Moisés había estado con Dios y el desierto, y entre Dios y el desierto y yo no hay nada más. Cuando saca al pueblo, Dios los probó. Y sí, ahí está la tierra, allá está la tierra que fluye leche y miel, allá está Canaán, es de ustedes, vamos a ver cuántos llegan. Y vino otro curso y el escenario para ir depurando. ¿Cuál fue el escenario? El desierto. ¿Cuántos años caminó el pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida? 40 años. 40 años. No sé, algunos dicen que eran 600,000, otros dicen que eran más, yo no sé.
Pero de toda esa muchedumbre que salió después de 40 años de pasar por un desierto, y mire que no estaban solos. El desierto es cruel, pero no estaban solos, porque de noche una nube de fuego los alumbraba y los calentaba. De día una nube los cubría para la sombra, porque el desierto de noche es muy frío, de día es excesivamente caluroso. Dios estaba con ellos. Pero, como cada cuánto tiempo se rebelaban, hermana Chelo. ¿Cuánto tiempo estuvo Moisés allá en el monte Sinaí? 40 días. Le dije que el 40 es muy recurrente. 40 días. Y cuando Moisés baja después de 40 días, contento con las tablas de la ley todavía calientitas, porque fueron escritas con el dedo de Dios, lo primero que ve, ¿qué fue? Fiesta. ¿Qué sentiría Moisés cuando vio a todos danzando con algarabía, adorando a un becerro de oro? Y de todo ese número, hermanos, ¿cuántos entraron a Canaán? ¿Quién sabe cuántos entraron a la tierra prometida? De toda esa generación que salió de Egipto, 2. ¿Sí está escuchando? De toda esa generación que salió de Egipto, Dios los probó en el desierto, 40 años en el desierto, y nunca los dejó. Y aún así, su rebeldía, aún así Egipto nunca se salió de su corazón, porque cada vez que pasaba algo querían apedrear a Moisés. ¿Y qué decían? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Extrañamos. Y mire que ni siquiera extrañaban, la carne de venado o el ceviche, no sé qué. ¿Qué extrañaban? Los ajos y las cebollas, es decir, andaban libres, camino a la tierra prometida, pero ¿qué traían en su corazón? A Egipto. Y de todos, los únicos que entraron a la tierra prometida fueron Josué y Caleb. Y todos los demás, ¿dónde quedaron? Muertos en el desierto. Nadie de esa generación entró, porque nunca salió Egipto de sus corazones. Hermano, algunos no estamos ajenos a lo que estoy diciendo. Algunos ya hemos pasado por más de un desierto en la vida. Y lo que para alguien parecía trágico, fue increíble. Porque después de pasar por ese desierto, nunca volvimos a ser los mismos. Si usted conoce a alguien que dice es que no cambia, no cambia, no cambia, va a cambiar. Si es hijo de Dios, en cualquier momento de la vida, Dios lo va a meter a un desierto. Y el desierto es la escuela de Dios. El desierto depura. El desierto mata el orgullo. En el desierto se acaba la arrogancia. Porque solo es Dios el desierto. ¿Y yo?
No hay más. Pero no fue el único caso. Después de que Jesucristo fue bautizado, ¿a dónde fue llevado? Al desierto. ¿Cuántos días? 40 días, otra vez 40 días y 40 noches. Y lo interesante es que a Jesús no lo llevó al desierto Satanás. ¿Quién llevó al desierto a Jesús? El Espíritu lo llevó al desierto. Y después de 40 días tuvo hambre. Lógico. Y apareció el tentador y le dijo: ¿tienes hambre? Ahí están esas piedras. Si de veras eres quien dice ser, conviértelas en pan y come. Jesús dijo: quítate de aquí, Satanás. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús entró al desierto lleno del Espíritu Santo, pero salió del desierto con el poder del Espíritu Santo. 40 días. Algunos nos faltan desiertos que cruzar, porque todavía somos demasiado arrogantes, porque todavía somos demasiado egoístas, porque todavía no hemos entendido lo grande que es Dios y lo pequeño que somos nosotros, porque todavía de repente sentimos que tenemos el poder. Pero cuando Dios nos lleva al desierto, ¿cuánto dará un millonario abandonado en un desierto por un vaso de agua? ¿Cómo cuánto pagaría un millonario abandonado en un desierto por un vaso de agua? Hermano, todo. Lo que sea, ahí se acaba todo. Pablo estuvo 3 años, antes de iniciar su ministerio, estuvo 3 años en el desierto, en Arabia, recibiendo instrucciones directamente del Señor Jesucristo. Elías, después de ser amenazado por Jezabel, ¿a dónde huyó? Al desierto, deseando morirse. Así que, y ese desierto, hermanos, puede llegar de tantas maneras. No llega por capricho. Digo, si su hijo es de 10, no tiene problema. Puede llegarnos un desierto en la salud, un tiempo de sequía en la salud. Y lo hemos vivido. Lo hemos vivido y lo hemos visto. Y nos hemos sentido absolutamente vulnerables. ¿Y cómo se aprende? Uno no vuelve a ser el mismo después de pasar un desierto en el que Dios nos meta. Es cierto que no somos perfectos, pero puede venir un desierto en las finanzas. Puede venir.
Puede venir un desierto en la familia, algo que está tan bonito, tan ordenado, tan de lo que podemos sentirnos tan orgullosos, se puede desbaratar en cuántos años. Y llega la tristeza, y llega la amargura, y llega el fracaso, y llega la frustración, y entramos en un desierto. Y ese padre arrogante se tiene que humillar y entender que ahí manda Dios. Y que todo lo que ha estado bien por la misericordia de Dios. Cuando salimos del otro lado, entendemos muchas cosas. Mucha gente, hermanos, anhela la tierra de Canaán, pero no aceptan el desierto. Y no hay Canaán sin desierto. Siempre antes de la tierra donde fluye leche y miel hay un desierto. Voy a poner algo muy humano y quiero aprovechar tu situación, Israel. ¿A poco no se siente bonito tener un trabajo seguro, donde no estás tronándote los dedos, ni tienes que andar correteando gente y viendo caras y aquí y allá? ¿Qué se siente llegar y cuando ya estás poniendo la poderosa y que sabes que de aquí, ahora sí, de aquí en adelante, primero Dios, se acabaron? Yo te pregunto, ¿pasaste por un desierto, sí o no? Y duro. Y ese desierto a veces te humilló, y a veces te dobló, y a veces llegaste quemado a tu casa, asoleado, con hambre, enojado. Ese desierto te enseñó muchas cosas. Y así es la vida. Si después de pasar por un desierto, alguien no cambia, te tengo una noticia que no le va a gustar. Sigue otro desierto. Y si con eso no cambiamos, seguirá otro desierto, porque Dios no va a dejar empezada la obra que empezó con nosotros a través de Jesucristo. ¿Qué tiene que pasar para que entendamos? ¿Qué más se tiene que caer? ¿Quién más se tiene que morir? ¿Qué otra tragedia tiene que suceder para que entendamos? ¿Será que toda esta generación algún día estaremos allá, muy cerca de Dios? ¿O será que alguno se quedará tirado en el desierto? No sé, ojalá que aquí esté lleno de Josueces y de Calebs. Ojalá sí. Mire, leemos este texto. Hermanos, este tema es hermoso y es largo, pero pero no tenemos tiempo. Nada más le quiero decir esto. Cuando te quitan todo y te meten al desierto y sigues adorando, el diablo se queda desarmado. Se queda desarmado. ¿Qué le
Imagínese el desierto por el que pasó Job. Y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y él dijo: Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, bendito sea el nombre de Dios. ¿Qué podía hacerle el diablo? Estaba desarmado, porque Moisés no tenía nada, ya no le quedaba nada, nada, literalmente nada, solo Dios, y siguió adorando. Y en ese momento el diablo está desarmado. El diablo trabaja en la arrogancia. Es tierra fértil el orgullo. Ese es el terreno fértil. Vamos a leer un pasaje y mire, lo vamos a hacer de pie para que vea que sí es cierto que ya vamos a acabar. Deuteronomio, capítulo 8, versos 1 al 4. Deuteronomio, ahí está. Acuérdese de esas palabras, mi hermano. Cuando nos quitan todo y seguimos adorando, el diablo está desarmado. ¿Cuál era el mandato? Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados. ¿Y qué? Y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Seguimos leyendo. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Mi hermano, que no se le olvide por donde nos ha traído Dios durante toda nuestra vida. Que no se nos olvide. Porque a ellos se les olvidó. Para afligirte, lea conmigo, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. ¿Para qué nos mete Dios a los desiertos de la vida? Ahí la palabra afligirse, hay una traducción que dice para humillarte. Si aún estando en el desierto no somos capaces de agachar la cabeza y humillarnos, mi hermano, no hay remedio. No hay remedio. Para saber lo que había en tu corazón. Y te afligió y te hizo tener hambre. Y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber, ¿qué cosa? Que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Y cuando lo entendemos? No en la opulencia, no en la abundancia, en el desierto donde solo hay arena, cuando usted puede hincarse en la arena con las manos vacías y decirle a Dios: Señor, gracias por todo lo que me has dado. Ahí se sabe lo que hay en el corazón. Las arenas son buenas para hincarse y adorar a Dios. Así que, mi hermano, yo no sé qué siga en su vida o en la mía. Dios es bueno.
y no anda metiendo a todo mundo al desierto solo por divertirse. Voy a meter a Armando al desierto. No, Dios no se divierte con nosotros, Dios nos ama. Somos sus hijos. Él quiere lo mejor para nosotros, pero cuando ve que se nos suben los humos, que la arrogancia no tiene límite, que no hay cambios, vienen los desiertos, viene la humillación, y entonces se sabe lo que hay en el corazón. Si mañana Dios permite un desierto, hay que pasar. No nos va a matar. El desierto no nos mata. El desierto nos gradúa. El desierto es escuela. El desierto purifica, quita, saca todo lo que no ha podido salir de ninguna otra manera. Mis hermanos, que Dios los bendiga. Estamos despedidos. Nos vemos el miércoles con el favor de Dios.